Retomo, se me cortó el video. En un caso como ese, sí sería importante que no solamente sea la parte demandante, sino la demandada que tiene un legítimo interés, solicite la inscripción de la demanda. En ese caso sí debería existir la posibilidad, y creo que existe, de que una persona solicite la inscripción de la demanda porque está acreditando claramente un legítimo interés. En segundo lugar, para que proceda la inscripción de la demanda cuando se trata de este tipo de situaciones, la inscripción de esa demanda procede en los procesos declarativos en los cuales de manera directa o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra pretensión, se verse esa controversia sobre un derecho real principal en bienes muebles o en bienes inmuebles. Cuando no se aprecie de una manera absolutamente clara si la pretensión afecta o no un inmueble o un derecho real, o de qué manera el dominio u otro derecho real principal o una universalidad de bienes procede o no procede, lo que debería hacer el juzgador para ver si realmente tiene este proceso una implicación sobre derechos reales principales, sería imaginarse, ponerse a pensar qué pasaría si la medida cautelar no se decreta. Si como consecuencia de una hipotética o una eventual sentencia favorable fuere necesario inscribir un nuevo propietario, constituir o cancelar un derecho real principal, si debería o no debería inscribirse esa demanda. Es decir, el juzgador debe tratarse de ubicar como un observador objetivo y verificar cuáles serían las implicaciones de no registrar esa medida. Si no hay ninguna implicación, pues no la registra o no la ordena, pero si llega a haber una eventual implicación, sí debería decretarla. En tercer lugar, como les dije, para que proceda una inscripción de la demanda debe prestarse caución. Previamente a que se decrete la inscripción de la demanda, el peticionario debe prestar caución de compañía de seguros, bien sea bancaria, o puede hacer una caución en dinero efectivo a órdenes del juzgado por el 20% del valor de las pretensiones de la demanda, con el objeto de garantizar las costas y los perjuicios derivados de la práctica de esta medida cautelar, y pues porque puede buscarse la indemnización de perjuicios que le cause a la parte, a su contraparte o incluso a terceros que tengan interés en este proceso. ¿Qué pasa con estas cautelas? Muchas veces la gente se pregunta si decretada una medida cautelar sobre un inmueble como una inscripción de la demanda, pues puede ser concurrente esta inscripción de la demanda con otras medidas cautelares, con embargos, puede ser concurrente incluso con otra inscripción de la demanda. Y la respuesta es que la inscripción de la demanda de ninguna manera es incompatible con el decreto de otras medidas cautelares o con un embargo. Es decir, si sobre un bien pesa una inscripción de la demanda o un embargo, ello no impide que se registre otra inscripción de la demanda, y la razón es muy simple. Los bienes con inscripción de la demanda no están fuera del comercio. Como ya les dije, lo que ocurre allí es que quien adquiera o se aventure a comprar un bien que tenga una inscripción de la demanda, pues se somete a que esa eventual sentencia le resulte oponible. Entonces, digamos, en ese tipo de circunstancias, pues obviamente puede pasar, por ejemplo, que haya una inscripción de la demanda en un proceso de nulidad de una compraventa, pero que después el comprador, digamos, existiendo esta anotación de demanda, pues el comprador tenga un proceso ejecutivo y le embarguen el bien cuya nulidad se está solicitando por parte de su vendedor. En ese caso, pues se puede registrar el embargo sobre la propiedad sin perjuicio de la existencia de esta inscripción de la demanda que fue hecha de manera previa. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente, es oponible a quien está embargando la sentencia que se produzca en el proceso de nulidad de esa compraventa. Hay una inscripción de la demanda que se produce de manera oficiosa, una o varias,
como ya les dije. Hay procesos en los que la inscripción de la demanda procede de manera oficiosa y el artículo 592 del Código General del Proceso regula estas circunstancias diciendo que en los procesos de deslinde y amojonamiento, en los procesos de división de bienes comunes, en los procesos de declaración de pertenencia, en los procesos de servidumbres y en los procesos de expropiación, en esos procesos, en esos 5 procesos, el juez de oficio en el auto admisorio de la demanda debe ordenar la inscripción de la demanda en el correspondiente certificado de libertad. A pesar de que la inscripción es idéntica a la que se decreta a petición de parte, los efectos de los efectos de esa inscripción de la demanda no son iguales, no son necesariamente iguales. Por ejemplo, nosotros sabemos que en una inscripción de la demanda que se solicita a petición, que se realiza a petición de parte, pues la sentencia es oponible a todo aquel que con posterioridad realice actos de disposición sobre ese bien, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si se presenta una inscripción de la demanda en un proceso de servidumbres, pues allí no hay ese mismo efecto. ¿Por qué? Porque el bien puede disponerse libremente, yo puedo adquirir ese bien sin ningún problema, quedo sujeto a que si se me impone una servidumbre, pues tendré que cargar con esa servidumbre, pero no se impide que yo pueda libremente adquirir el inmueble. La sentencia que imponga la servidumbre, por supuesto, me es oponible, pero el efecto no es tan peligroso, por llamarlo de alguna manera, de que vaya yo a perder la propiedad por la existencia de un proceso de servidumbre. Me pueden imponer una servidumbre y tendré que cumplirla, y para eso es el efecto de la inscripción en ese tipo de procesos, pero no es porque me vaya a generar una menoscabo de que vaya yo a perder la propiedad. De la misma forma pasa en los procesos de deslinde y amojonamiento. Yo puedo comprar la propiedad, pero a sabiendas de que existe un proceso de deslinde y amojonamiento, ¿a qué quedo sujeto? A que de pronto el predio no sea de un tamaño X, sino que termine siendo de un tamaño Y. No significa que pierda la propiedad, pero sí significa que puedo agrandar o achicar la propiedad de la que se trate. Fíjense que ese tema también es igual. En los procesos de deslinde y amojonamiento o de división de bienes comunes, fíjense que un comunero puede hipotecar también su cosa, la parte que le es propia. Y fíjense que el Código Civil no deja duda de eso. Al comunero le es dable hipotecar su cuota parte antes de la división, porque verificada la división, la hipoteca afecta únicamente la parte que corresponde a este comunero. Entonces fíjense que las transacciones que se realizan con posterioridad a la inscripción de la demanda en procesos de servidumbres, de deslinde y amojonamiento y divisorios, tienen un efecto muy similar al que tiene la cesión de un derecho litigioso cuando la contraparte no acepta esa cesión de derechos litigiosos. Porque se sabe que en este tipo de casos, cuando hay una cesión de derechos litigiosos y la parte contraria no la acepta, entonces lo que se presenta aquí es un litisconsorcio en el que está advertido y está obligado a cumplir y advertir lo que se disponga en esa sentencia. Hay otra opción en las medidas cautelares, que es la posibilidad de secuestrar el bien sobre el que se decretó la inscripción de la demanda si la sentencia de primera instancia es favorable. Este tema hay que tenerlo muy en cuenta. Si en el proceso en que se decretó la inscripción de la demanda se obtiene una sentencia de primera instancia que resulte favorable al demandante, a quien solicitó esa medida cautelar, y esa sentencia fue apelada, el demandante puede solicitar que se decrete ya no solamente la inscripción de la demanda, sino que se decrete el secuestro del bien que soportó la inscripción, sin necesidad de que se preste caución. Aunque, digamos,
la norma no aclara que es necesario que se haya producido recurso de apelación, sí es obvio que esa solicitud de secuestro únicamente procede si el fallo ha sido apelado, si la decisión fue impugnada. ¿Cómo procede como medida cautelar el secuestro de bienes muebles? Cuando la demanda, por ejemplo, no versa sobre bienes sujetos a registro, versa sobre unos cuadros, por ejemplo, unos cuadros costosos, unas esculturas, sobre, digamos, ese tipo de bienes, y se cumplen los mismos requisitos que para la inscripción de la demanda, es decir, que tenga que ver la controversia con los bienes, que sea solicitud de parte y que se preste caución, el juez puede decretar la inscripción, puede decretar el secuestro sobre esos bienes. Ahí es muy importante que recordemos, esto debieron verlo ustedes en teoría general del proceso, pero los tres tipos de secuestro que existen. Existe un secuestro consumatorio, existe un secuestro complementario y existe un secuestro autónomo. El secuestro consumatorio es el secuestro que viene a perfeccionar una orden de embargo previa, que solo tendrá vigencia en la medida en que se concrete la aprehensión del bien afectado. El secuestro es complementario cuando el bien que se pretende secuestrar ya está fuera del comercio, como en el caso en el cual se ha producido una orden de embargo previa, por ejemplo, en inmuebles. El secuestro es complementario, ya el bien está fuera del comercio, está registrado el embargo, pero se perfecciona ese embargo a través del secuestro, caso en el cual estamos hablando de un secuestro complementario, y es un secuestro autónomo cuando la aprehensión del bien se perfecciona sin que medie una orden de embargo. Esas tres formas de secuestro ponen los bienes fuera del comercio. Ese secuestro autónomo, aunque no esté precedido de una orden de embargo, sí pone los bienes fuera del comercio. Aquí ha habido una discusión doctrinal. Hernán Fabio López dice que ese secuestro es simplemente en calidad de depósito y que no pone los bienes fuera del comercio, pero digamos, lo cierto es que en la práctica, una vez secuestrados los bienes, pues no se puede realizar ningún acto de disposición sobre los mismos, y en realidad lo que está pasando es que esos bienes quedan fuera del comercio, afectos a las decisiones que se tomen en el proceso judicial del que se trate, y en realidad pues esos bienes lo que están haciendo allí es quedar por fuera del comercio, mucho más cuando se trata de bienes muebles en los cuales la tradición simplemente se hace mediante la entrega y no mediante el registro de ningún instrumento. Hay una pregunta que se ha suscitado entre la doctrina, y es si procede el levantamiento de la inscripción de la demanda en un bien sujeto a registro y el secuestro de bienes muebles cuando el demandado ofrece prestar caución amplia y suficiente al efecto para pagar las costas y los perjuicios derivados de un determinado proceso. En este aspecto, el Código General del Proceso guardó silencio, nada dijo sobre ese particular. No obstante, yo sí creo que no es posible levantar esas medidas cautelares, así haya dinero y prestado caución de por medio, porque muchas veces son los bienes los que están afectos a las resultas de un proceso. Son esos bienes respecto a los cuales operó esa medida de inscripción de la demanda los que están afectos al resultado de esos procesos judiciales. Entonces, esos bienes no pueden ser sustituidos por el ofrecimiento en el pago de una suma de dinero, ya que la sentencia que le ponga fin a ese proceso, en caso de ser favorable, debe ordenar la entrega de ese bien que está afectado. De manera tal que yo sí creo que en este caso, por más dinero, por más caución, por más garantías que se ofrezcan, no deberían levantarse esas medidas cautelares. Hay otra posibilidad de realizar, de solicitar medidas cautelares, y es la que se da en los procesos de responsabilidad civil. En los procesos de responsabilidad civil se puede solicitar
la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de propiedad del demandado y embargo y secuestro de otros bienes. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona mucho en procesos como de responsabilidad civil derivados de accidentes de tránsito. Las compañías transportadoras, que son las que están moviendo carga y pasajeros todo el tiempo, muchas veces, tienen este tema muy en cuenta, y es que cuando se producen accidentes de tránsito se puede pedir la inscripción de la demanda o incluso el embargo sobre el vehículo que causó el daño. Entonces, si hay un accidente de tránsito, un bus, si hay un accidente, hay víctimas, esas víctimas pueden solicitar medidas cautelares sobre esos bienes específicos, porque de lo que se trata es de un proceso de responsabilidad civil extracontractual o contractual según corresponda, y allí se podrán solicitar esas medidas. Entonces, esas medidas cautelares podrán solicitarse incluso desde la presentación de la demanda, consistentes en la inscripción de la misma sobre bienes sujetos a registro. Esta medida también requiere petición de parte, requiere que se preste caución por el 20% de las pretensiones de la misma, y adicionalmente que la demanda verse sobre un reclamo de pago de perjuicios derivados de una responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual. En el caso de la inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro que tengan relación con los procesos de responsabilidad civil contractual, extracontractual, estos solo se pueden presentar sobre bienes que figuren como de propiedad del demandado, ¿sí? Si en esos procesos se produce una sentencia de primera instancia favorable al demandante, este puede solicitar que adicionalmente ya a la inscripción de la demanda se decrete el embargo y secuestro del bien que soportó la inscripción, como también de los demás bienes de propiedad del demandado. Las medidas cautelares que son decretadas cuando el proceso verse sobre responsabilidad contractual extracontractual se levantarán de oficio, aún de oficio, por supuesto a petición de parte, pero se pueden levantar aún de oficio si el demandante que obtuvo esa sentencia favorable no promueve la ejecución dentro de los 30 días siguientes a que la sentencia quede en firme, de conformidad con lo que establece el artículo 306 del Código General del Proceso. Y esto tiene una explicación absolutamente lógica. Lo que se persigue es que se garantice el interés que tiene una persona en solicitar esas medidas, pero claramente si ha pasado un tiempo que el legislador estableció en 30 días sin que se inicie la ejecución, pues se asume que hay una falta de interés, y también la persona que está padeciendo estas medidas cautelares pues no puede quedar a merced de que al demandante o a la persona que las está solicitando le provoque iniciar la ejecución. Entonces, en estos casos, lo que se ha previsto y lo que se ha dicho por parte del legislador es: no señor, usted tiene un término para iniciar esa ejecución, y si no lo hace, pues asume la ley que usted ya no tiene interés, y de contera se levantan esas medidas cautelares. En cuanto al levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda, la medida cautelar de inscripción de la demanda debe levantarse cuando se profiera sentencia, cualquiera que sea su sentido, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 597 del Código General del Proceso, debe levantarse también en los siguientes casos: si se pide por quien solicitó esa medida, si se desiste de la demanda que originó el proceso, si se absuelve al demandado en el proceso declarativo o el proceso termina por cualquier causa, si se trata de un bien sujeto a registro, cuando en el certificado del registrador aparece que la parte contra la cual se solicitó la medida no es la titular del dominio del respectivo bien. Es decir, si yo pido una inscripción de la demanda sobre un bien de propiedad del demandado, pero resulta que entre el momento en que presenté la demanda y se admitió y llegó el oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el bien ya no es de propiedad de mi demandado,
pues el registrador de instrumentos públicos, por supuesto, no puede ya registrar, envía la respuesta al juzgado informando: señores, este bien ya no es de propiedad del demandado, y en ese caso el juez debe optar, vista esa respuesta, por levantar esa medida cautelar. Y también, y esto es muy útil, cuando pasados 5 años a partir de la inscripción de la medida no se halle el expediente en el que ella se decretó. Y con ese propósito, el juez fijará un aviso en la Secretaría del Juzgado por un término de 20 días para que los interesados puedan hacer valer sus derechos. Esto es muy importante, este levantamiento de estas medidas cautelares, porque muchas veces pasa que hay procesos en los que se tomaron medidas y pasaron años y años y años y nunca se continuó con ese proceso, por desinterés o por la razón que sea, pero la medida quedó allí. Y obviamente muchas veces llega la gente diciendo: mire, tengo un embargo de hace 5, de hace 10, de hace 20 años y no lo puedo levantar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces lo primero que hay que hacer es mirar si el expediente está o no está en el juzgado. Muchas veces los expedientes se pierden, derechamente se pierden. Y entonces hay que ir a verificar si está el expediente. Si el expediente no aparece, entonces uno debe hacer la solicitud de que se levanten esas medidas y el juez debe acceder a la misma previo la publicación por 20 días en la Secretaría del Juzgado, con el objeto de que si hay alguien interesado, pues pueda solicitar que ese expediente continúe. Esto se hace con el ánimo, por supuesto, de garantizarle a la persona que tiene un embargo que se le pueda levantar, pero también que si hay alguien con interés y con un derecho a continuar con un proceso, pues reactive ese proceso y se le pueda dar continuidad. Hay una cosa que es absolutamente novedosa, que son las medidas cautelares innominadas. En esto el Código General del Proceso es una absoluta novedad, y estas medidas cautelares innominadas implican un grandísimo avance en materia de protección del patrimonio y de la integridad de las personas. ¿Y por qué digo también del patrimonio y de la integridad de las personas? Porque le da al juez libertad de establecer en cada caso concreto cómo puede proteger a una persona a través de la declaración y del decreto de medidas cautelares. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, que una revista para adultos va a sacar unas fotografías no autorizadas de una actriz muy famosa, desnuda, en fin, y van a sacar esas fotos en una revista y la van a sacar en 15 días. Entonces esta persona puede solicitar como medida cautelar innominada: oiga juez, por favor, mire, aquí están mis cauciones, aquí está mi petición, ordénele a esa revista mediante una orden judicial que se abstenga o bien de publicar esas fotos o bien de que salga yo en el contenido de esa revista para adultos, por ejemplo. Fíjense que ese tipo de medidas cautelares antes no existían, y es absolutamente claro que una publicación de ese tipo a una persona que no consintió, que no autorizó y a la cual no le pagaron por eso y que no está de acuerdo en que se hagan esas publicaciones de su imagen, pues sí puede, obviamente, buscar que aquel que va a hacer esa publicación se abstenga como medida cautelar de realizarla. Y en este sentido, este es uno de tantísimos ejemplos que se pueden presentar. Existe un gran avance en la protección de los derechos de las personas a través de medidas cautelares innominadas. Esto es, como les digo, una grandísima innovación y un avance muy importante. Para el decreto de estas cautelas, que el juez obviamente decreta en cada caso particular, atendiendo a las muy especiales circunstancias de cada situación, debe cumplirse varios requisitos. El primero de ellos es que se formule esa medida cautelar innominada a petición de parte. En segundo lugar, que el juez encuentre esa medida cautelar razonable y eficaz para la protección del derecho objeto de litigio. En el caso de nuestra persona que va a salir su imagen en una revista para adultos, es absolutamente sensato
que se ordene abstenerse de realizar esa publicación a la revista, por ejemplo. En tercer lugar, que esa medida impida que se vaya a concretar una infracción al derecho que está siendo controvertido. En nuestro ejemplo es claro que eso sería así. En cuarto lugar, que se puedan prevenir los daños que se puedan causar o que se hagan cesar los daños que se hubiesen causado o que se asegure también la efectividad de una determinada pretensión. En quinto lugar, por supuesto, que la persona que solicite esa medida cautelar esté legitimada y tenga interés en el proceso. Y hay otra muy importante, y es que haya una apariencia de buen derecho. La apariencia de buen derecho es básicamente un juicio preliminar, de verosimilitud que hace el juez sobre la probable prosperidad o no del éxito de la causa. Como les digo, es un juicio a priori, no significa que al final, en una sentencia, porque ya el juez tomó una decisión inicial, no pueda revocarla o no pueda darse cuenta, ya vistas las pruebas, de que tal vez había un interés legítimo por parte de aquella persona que iba a hacer esa publicación de estas fotografías en nuestro ejemplo y termine dándole la razón. Pero este sí es un juicio a priori y cuyo objeto es procurar la protección de los derechos de las personas. En séptimo lugar, que el juez considere la necesidad, la efectividad y la proporcionalidad de esa medida. Y también, en octavo lugar, que se preste caución por el 20% del valor de las pretensiones que se han formulado en la demanda. El juez, en su criterio, cuando tome una decisión sobre una medida cautelar innominada, debe hacer varias cosas. Debe definir el alcance de la medida cautelar, determinará su duración, porque puede ser que sea una medida cautelar por un periodo específico de tiempo, e incluso puede también, de oficio o a petición de parte, modificarla, sustituirla y también cesarla. Esas medidas cautelares innominadas pueden estar y tener relación con pretensiones pecuniarias, en las cuales pues obviamente puede tener unas consecuencias respecto del demandado, que frente al derecho del demandado, que pueden también hacer que el demandado quiera impedir su práctica o en las cuales el demandado solicite su levantamiento. Entonces, si puede ocurrir que la medida cautelar tenga que ver con una pretensión pecuniaria, un caso en el cual el demandado puede también, para evitar este tipo de situaciones, pues prestar una caución que garantice el cumplimiento de una eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de perjuicios. Y digamos, en esos casos el demandado puede, prestando caución o dando una garantía bancaria o incluso poniendo a disposición del despacho la suma que éste le señale, solicitar el levantamiento de esa medida. Cuando la medida cautelar innominada no se relaciona necesariamente con pretensiones económicas o se dirija a anticipar materialmente el fallo, no se puede prestar caución. Y fíjense que eso depende. Si uno pide una medida cautelar innominada porque lo que quiere es pedir unos perjuicios o quiere pedir algún dinero relacionado con alguna cosa, pues obviamente allí se puede levantar si las pretensiones son económicas. Pero cuando de lo que se trata es de amparar el derecho de una persona al respeto de su imagen, a ciertas cosas, pues obviamente allí, pues en principio no habría dinero que valga y por supuesto no deberían levantarse esas medidas cautelares, así se ofrezca prestar caución. ¿Cuáles son los recursos que proceden contra la providencia que decreta la inscripción de la demanda y el secuestro de bienes muebles o la improcedencia de su autorización cuando se han denegado? El recurso que procede contra el auto que se pronuncie sobre la inscripción de la demanda y el secuestro de bienes muebles es el recurso de reposición, pero también procede el recurso de apelación
conforme lo dice el artículo 590 en el numeral séptimo. Vamos a ver ahora la acumulación de procesos y la acumulación de demandas. El Código General del Proceso reglamentó con un detalle mayor a lo que hacía el antiguo Código de Procedimiento Civil la acumulación de demandas y de procesos declarativos. Son diferentes. Vamos a arrancar con la acumulación de procesos y vamos a seguir con la acumulación de demandas. En cuanto a la acumulación de procesos, se dice que la acumulación de dos o más procesos declarativos procede de oficio o procede a petición de parte en cualquiera de los siguientes casos, y ahí están en el artículo 140 del Código General del Proceso los casos en los cuales procede la acumulación de procesos. No es una lista conjuntiva, es decir, no tienen que presentarse todos los requisitos, sino que debe presentarse alguno de ellos para que proceda la acumulación. El primero es que se hallen todos los procesos en la misma instancia. Así no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, pero que estén todos los procesos en la misma instancia. El segundo, que las pretensiones formuladas en los diferentes procesos hubiesen podido acumularse todos en una sola demanda. En tercer lugar, que se trate de procesos o de pretensiones que tengan alguna conexión o que participen de una misma controversia y que por tanto las partes sean demandantes y demandados recíprocos. Cuarto lugar, que el demandado en los procesos por acumular sea el mismo y las excepciones de mérito que hubiese propuesto sean fundamentadas en los mismos hechos. Esto es importante. Digamos, en este caso yo tengo dos procesos de levantamiento de una afectación a vivienda familiar de un cliente mío que lo demandaron por el levantamiento de esa afectación a vivienda familiar como consecuencia de una liquidación, de una toma de control por parte de la Superintendencia de Sociedades como consecuencia de una supuesta captación masiva y habitual de dineros. Entonces, lo que dice la ley es que cuando hay una captación masiva y habitual de dinero, se hace un procedimiento de toma de control para devolver o una liquidación judicial como medida de intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades. En ese caso y en temas de captación, la sociedad no solamente responde con su patrimonio, sino que los accionistas y los administradores, los revisores fiscales también responden patrimonialmente y de forma solidaria por los daños que se hayan causado a las personas víctimas de esa captación. Entonces, en este caso, lo que hizo el liquidador por una parte y un acreedor por la otra fue solicitar el levantamiento de esa afectación a vivienda familiar. Esos dos procesos se están tramitando en diferentes despachos judiciales, pero las pretensiones básicamente son las mismas. Mira, hay una obligación solidaria de este señor, lo pide el liquidador, lo pide también el acreedor, y pues debe levantarse la afectación a vivienda familiar para que responda el accionista por cuenta de los actos que causó de captación con respecto a nosotros como acreedores y incluyendo ese bien que tiene esa afectación. Entonces se está pidiendo el levantamiento de la afectación a vivienda familiar. Nosotros, ¿qué dijimos como defensa? Oiga, si bien había una captación, la responsabilidad solidaria de los administradores llega hasta aquellas personas que hayan sido víctimas de la captación, y se ha probado que la liquidación tiene muchísimo dinero para responder de sobra a aquellas personas que fueron víctimas de la supuesta captación. Es decir, la sociedad tiene unos activos del orden de 6.000 millones de pesos y la supuesta captación es del orden de 2.000 millones de pesos. Eso significa en nuestro caso que la sociedad tiene dinero suficiente para responderle a las supuestas víctimas de la captación. Debería entonces el liquidador realizar todo el activo, pagarles a estas personas y después de eso ya seguir con la liquidación judicial en el orden de prelación de créditos, pero allí ya no se aplica la solidaridad. Y la ley dice, adicionalmente,
que las obligaciones derivadas de captación se pagan primero que las obligaciones derivadas del giro ordinario de los negocios. Entonces, siendo esto así y habiendo dinero suficiente, pues el liquidador debería y el acreedor deberían pues recibir su dinero como consecuencia de estas disposiciones legales y no habría necesidad en consecuencia de que se levantara la afectación a vivienda familiar. Este es un claro ejemplo de dos procesos en los cuales las excepciones son similares y uno podría haber pedido la acumulación de esos dos procesos. Eso no se hizo, pero en este caso, pero sí es un evento en el cual uno podría haber pedido la acumulación de procesos. ¿Quién es el juez competente para conocer de un proceso que se está acumulando? El juez competente en principio, si estamos hablando de jueces de igual categoría, es el juez que conozca el proceso más antiguo. ¿Qué se entiende como proceso más antiguo? El que haya tenido de una forma más antigua la notificación del auto admisorio de la demanda. Eso no significa que sea la demanda que se presentó primero, porque a veces hay juzgados que se demoran más admitiendo una demanda que otros. No, aquí se toma el proceso más antiguo como el primero que se notificó. Bien, ¿qué es lo que pasa? Hay que distinguir, y por eso les decía ahorita, si son procesos de igual categoría. ¿Por qué? Porque si el artículo 149 del Código General del Proceso establece que si hay un proceso, si un proceso de los que se tiene que acumular lo conoce un juez de superior categoría, entonces el expediente se debe remitir al funcionario que tenga superior categoría para que continúe conociendo del proceso acumulado. Es decir, aquí no importa si el proceso, cuál proceso se notificó primero, sino qué juez es de superior categoría. Y si hay un juez de superior categoría, así la notificación haya sido posterior, este asume lo que estaba conociendo el juez de inferior categoría. ¿Cómo es el trámite de esa acumulación de procesos? El interesado debe promover la acumulación de procesos y manifestar cuáles son las razones en las cuales se está fundamentando esa solicitud. Si los procesos se están acumulando en el mismo despacho judicial, eso ocurre mucho en los pueblos donde hay un solo juzgado, es bastante frecuente, entonces la solicitud se decide de plano, sin correr traslado a las partes. De una vez el juez acumula los procesos. Si los procesos, por el contrario, se encuentran en diferentes despachos judiciales, el solicitante debe informar con absoluta precisión cuál es el estado en el que se encuentran ambos procesos y debe aportar copias de las demandas con las que fueron promovidos cada uno de esos procesos. Cuando el juez que conoce del asunto más antiguo decreta la acumulación de los demás, lo que hace inmediatamente es ordenarle a la Secretaría que oficie a todos los otros despachos judiciales para que remitan el expediente de cada uno de ellos pues, a este proceso. Una vez recibido por el juzgado los diferentes procesos, los diferentes procesos de que se trate, lo que tiene que hacer el juez es dejar en stand-by el proceso más antiguo y poner todos los demás procesos en el mismo estado de trámite. Entonces se debe suspender el proceso más adelantado y tratar de adelantar todos los demás pues, para que se pueda definir todo el asunto en una sola sentencia. ¿Cómo es la acumulación de demandas? En la acumulación de demandas existe solamente un proceso en curso al que se le acumulan varias demandas. Fíjense que en la acumulación de procesos hay varios procesos ya andando. En este hay una sola demanda y es mi interés acumular a esta demanda inicial que ya se presentó otra, sin necesidad de presentar una demanda en otro proceso, sino es en este mismo quiero acumular mi demanda. Entonces allí también hay unos requisitos para que proceda la acumulación de demandas y son los siguientes. El primero es que el proceso donde se acumula la demanda pues no se haya señalado fecha y hora para que tenga lugar la audiencia inicial. En segundo lugar, que la demanda que se acumula tenga pretensiones que se habían podido acumular en la demanda en curso. En tercer lugar, que el demandado en las diferentes demandas sea el mismo, tiene que ser el mismo demandado, obviamente no puede acumularse una demanda cuando el demandado es distinto. Y estando en curso una demanda declarativa,
a ella se pueden acumular otras de la misma naturaleza en los mismos eventos en los que hubiese sido procedente la acumulación de pretensiones. Si se acumula una demanda se acumula una demanda que sea de competencia de un juez de mayor jerarquía, en tal caso se debe remitir el expediente para que el superior resuelva y continúe conociendo el proceso. Es decir, si hay pretensiones, por ejemplo, que están a cargo de un juez civil municipal, pero se acumulan una serie de pretensiones que hacen que el proceso suba categoría, debería remitirse al circuito. O si hay un proceso en manos de un juez civil municipal, pero si le acumulan pretensiones de mayor cuantía, debería remitirse al juez civil de circuito en primera instancia para que conozca él de estos temas. Según nuestro cronograma, deberíamos seguir analizando a continuación en la siguiente sesión los procedimientos relacionados con las acciones populares de grupo y la acción de cumplimiento. No obstante eso, pienso que como un tema metodológico para ustedes, es importante empezar a conocer de los procedimientos ejecutivos. Por esa razón, en la próxima clase vamos a arrancar con lo que son los procesos ejecutivos, hecho lo cual después regresaremos para analizar lo que tiene que ver con las acciones populares y con las acciones de grupo. Les deseo buen día y nos vemos en la próxima clase.